Se enteraron de que aumentaba el número de los discípulos de Jesús y que bautizaba incluso más que Juan. La noticia se extendía por aquellos días en Jerusalén, un poco por todos lados como muestra de la popularidad conseguida por Jesús. Corrían por la ciudad voces inquietantes acerca del Galileo que algunos señalaban como el Mesías. Ya en el pasado su conducta había suscitado estupor y escándalo. Inquietaba en particular su costumbre de frecuentar a publicanos y pecadores y la inquietante interpretación de la observancia del sábado. Pero la hostilidad esta vez se ha hecho más evidente. Jesús deja entonces la Judea y se dirige a Galilea. No por miedo, sino porque recuerda el evangelista Juan, aún no había llegado su hora. El itinerario es el más breve, aunque no está exento de peligros y dificultades. 3 días de camino o un poco más, un camino que trepa por pendientes de colinas pedregosas hasta llegar a mitad de recorrido entre Jerusalén y Nazaret, luego de infinitas idas y venidas, subidas y bajadas a la región de Samaria, ubicada entre Judea y Galilea. La llanura de Nablus conduce a Sebaste, capital del territorio. La ciudad acaba de ser reedificada desde sus bases, enésima demostración de la manía constructora de Herodes y testimonio de su inextinguible deseo de grandeza. Sebaste es un nombre de origen griego y significa Augusta, signo evidente de homenaje a Roma y al emperador. Si bien la gente del lugar continúa llamándola con el nombre de siempre, Samaria, el mismo de la región en que se encuentra. Jesús llega a una tierra atormentada, odiada por los judíos, un sentimiento que proviene de la más remota antigüedad en la historia de Israel. Un pueblo, el samaritano, que se había mezclado con el paso de los siglos con distintas comunidades de Mesopotamia y había asumido sus costumbres y sus cultos. Motivo de exclusión, según los judíos, del derecho de pertenencia al tronco israelita originario. El monte Garizim, con su templo majestuoso, que recuerda el de Jerusalén, es el lugar simbólico de este conflicto. 2 siglos antes del nacimiento de Jesús, un escritor bíblico de nombre Ben Sirá había escrito: «Contra 2 pueblos estoy irritado. El tercero no es ni siquiera un pueblo», haciendo clara alusión a los samaritanos. Juan añade: Jesús llegó a un pueblo llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob dio a su hijo José. Allí está el pozo de Jacob. Podría llamarse Miriam, Raquel, Ruth o Lía.
Tal vez es una joven judía que vive en la periferia de Jerusalén o una Galilea casada con un pastor de Caná. La imagen nos lleva al pasado, al tiempo de la Biblia y de Jesús, pero pertenece a nuestra época. El camino, entre los campos o a través de la colina, la fuente y el pozo son ahora un raro testimonio de un ambiente que se va transformando inexorablemente. Con todo, es el mismo paisaje que hacía de trasfondo a la samaritana que desde el pueblo de Sicar, la moderna Siquem, se dirigía aquella mañana al pozo de Jacob para sacar agua. Jesús llega cansado del viaje y se sentó junto al pozo, esperando que sus discípulos llegaran del pueblo vecino con provisiones. Es mediodía, la hora más calurosa. Llega una mujer de Samaria a sacar agua. No viene nadie con ella. La circunstancia es extraña. En aquella hora y época era inusual encontrarse con una mujer sola. La prudencia y la costumbre aconsejaban que una mujer se uniera a otras cuando se alejara del pueblo y que el agua se sacara en la mañana o en la tarde. Durante las horas más frescas, cuando las mujeres van por el agua, se lee ya en el Génesis. La ambientación tiene el encanto de aquellos relatos llenos de fascinación que se leen en la Biblia. Comienza el diálogo. Dame de beber, Pide Jesús. Y ella se sorprende, porque la petición viene de un rabí, alguien que no podía conversar públicamente con una mujer sola. ¿Cómo es que tú, siendo judío, te atreves a pedirme agua a mí, que soy samaritana? Con un solo gesto, la petición de un poco de agua fresca, Jesús cruza el cerco de aislamiento frente a los samaritanos y a la mujer como tal. Una demostración de humana y elemental solidaridad, que por sí sola une a las personas por encima de culturas y religiones. Allí hay un pozo dentro de una pequeña iglesia, donde es posible bajar y evocar el relato del evangelista Juan. El guardián vigila celosamente las pequeñas botellas llenas de agua del pozo cercano. Los fieles llegan en gran número, escuchan la palabra del guía y se permiten un descanso en el viaje que los lleva de Jerusalén a Nazaret. El antiquísimo pozo de Jacob se encuentra a 3 kilómetros de Nablus, actual capital de Samaria. Todavía hay agua allí, en un pozo de más de 30 metros de profundidad. Jesús habla de agua viva, de un manantial que conduce a la vida eterna. Va más allá de los límites territoriales. Frente al inmemorial conflicto entre judíos y samaritanos, que los montes de Garizim y Jerusalén parecen simbolizar con la majestad de sus respectivos lugares de oración, las palabras de Jesús son nuevas. Para dar culto al Padre, no tendrán que subir a esta montaña, ni ir a Jerusalén. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. La mujer está atónita. El abismo entre el pequeño pozo de agua, si bien famoso porque fue excavado por el patriarca Jacob, y el manantial del cual brota la vida eterna, es muy profundo. Pero las palabras de Jesús saben penetrar pronto en el corazón de aquella samaritana que misteriosamente se ve descubierta en sus sentimientos más profundos. Todo, su vida privada, sus discutibles experiencias, la misma disputa teológica entre judíos y samaritanos, son instrumentos que conducen al encuentro decisivo.
Y la mujer podrá entonces abandonar el ánfora en el pozo, correr a su aldea y contar que un misterioso rabí ha leído dentro de ella el pasado y el presente de su inquieta existencia. Un gran interrogante ha nacido en su interior. ¿Será el Mesías? Poco antes, Jesús le había dicho: Soy yo el que está hablando contigo. Si me olvido de ti, Jerusalén, que se me seque la mano derecha, que se me pegue la lengua al paladar, si no me acuerdo de ti, si tú no eres, Jerusalén, mi mayor alegría. Las palabras del Salmo parecen resonar en el aire cuando la ciudad santa vive momentos como este. El hecho religioso es también encuentro comunitario, a cada hora del día y de la noche. Las reuniones están marcadas por un calendario litúrgico preciso. Un tiempo para recordar la ley que Moisés recibió de Dios sobre el Sinaí y ofrecer las primicias de la cosecha. Un tiempo para celebrar el otoño y la fiesta de la siega. Un tiempo, sobre todo, para celebrar durante la primavera, la Pascua, y conmemorar la liberación de Israel de Egipto. También entonces, hace 2000 años, la ciudad estaba llena de gente. La luna nueva de primavera está ya próxima. Es el mes de Nisán. Muchos fieles están aquí para celebrar el recuerdo de la liberación de la esclavitud de Egipto, el tiempo de la creación y del éxodo. En Jerusalén se pueden encontrar en cada barrio posadas y pensiones. Pero en aquellos días, encontrar un lugar es difícil. Según Flavio Josefo, un historiador de la época, se pueden contar unas 3 millones de personas. 400.000 es un dato más verosímil. Alrededor del barrio imperial se desarrolla la Jerusalén popular. Los artesanos en sus talleres no dejan de demostrar su habilidad. Una manera de convencer aún a los más indecisos. Orfebres, ceramistas, herreros, escultores y tejedores son interrumpidos con frecuencia en sus labores. Las peticiones son las más extrañas. Tarde o temprano se llega a un acuerdo. Por otra parte, para el que llega de la provincia, es una ocasión única para comprar lo que en los pueblos no se encuentra. Pero por aquellos días hay una extraña tensión en el aire. Las voces sobre el hijo del carpintero de Nazaret se han hecho más insistentes. Cosas extrañas se han visto allá arriba, al norte del país, entre Samaria y Galilea. Hechos prodigiosos que han hecho pensar incluso en la venida del Mesías. Finalmente se dice, la espera está por terminar. Tal vez por esto la gente ha venido a la ciudad en mayor número de lo acostumbrado. Si alguien sabe dónde está Jesús, que lo informe. Habían ordenado los jefes de los sacerdotes y los fariseos. Una orden que no dejaba presagiar nada bueno. Basta preguntar al conductor de Betfagé. El trayecto no es largo. En pocos minutos lleva al lado oriental del Monte de los Olivos. En la cima de la colina es posible divisar de un lado a Jerusalén y de otro lado el desierto de Judá.
La iglesia del pequeño convento local se levanta en el lugar donde Jesús montó en el asno que lo habría de llevar a Jerusalén. Justo desde aquí, desde Betfagé, cada año, una mañana de primavera, un grupo de fieles sube al Monte de los Olivos para luego bajar al Valle del Cedrón y dirigirse hacia Jerusalén. Casi todos tienen en la mano un ramo de palma en memoria de los que entonces la multitud improvisó como un homenaje para el misterioso visitante. El recorrido sigue el mismo trayecto que hizo Jesús y describe en los evangelios. Al entrar en la ciudad por la puerta de San Esteban, el grupo se reparte por la plaza anterior a la Basílica Cruzada de Santa Ana, apenas dentro de los muros. La procesión que recuerda aquel episodio se llama de los Ramos. Los discípulos trajeron la burra y el borrico, pusieron sobre ellos los mantos y Jesús montó. Jesús siguió su camino subiendo hacia Jerusalén. Muchos extendieron sus mantos por el camino y otros hacían lo mismo con ramas que cortaban en el campo. Toda la ciudad se alarmó y se preguntaban, ¿quién es este? La gente respondía, es el profeta Jesús, el de Nazaret de Galilea. Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Señor, había cantado el profeta Miqueas. Tal vez la manifestación fue de proporciones modestas, dominada por la excitación de aquellos días. Fue claro que en ese momento ni las autoridades judías ni las romanas intervinieron. De la entrada de Jesús a Jerusalén hablan solo los evangelios. Al episodio se le atribuye un énfasis mesiánico. Las expresiones con las que Jesús es acogido recuerda la visión del profeta Zacarías, conservada en detalle. Se acerca tu rey, humilde y montado en un burro. El reino de Jesús supera los confines de Israel. Está destinado a los pobres, a los bondadosos, a los pequeños, a todos sin excepción, pero sobre todo a los pecadores y alejados. Cruza la historia cotidiana de cada hombre, abre una perspectiva nueva y radical. Es el rostro de Dios que se acerca a todo hombre como un padre. Es el amor gratuito e incondicional hacia el prójimo, hasta acoger al extranjero, al que es distinto y al enemigo. El reino es como una semilla caída en el campo que el enemigo ha mezclado con cizaña y que solo en el tiempo de la cosecha, al convertirse en grano, podrá separarse de la hierba inútil. El reino es como un granito de mostaza. Es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece es mayor que las hortalizas y se hace como un árbol. Es como la levadura que una mujer toma y mete en 3 medidas de harina hasta que se fermenta todo. Es un tesoro escondido en el campo que un hombre encuentra y vuelve a esconder para luego comprar aquel campo a precio de todos sus bienes. Es una red que se arroja en el mar y recoge todo tipo de pescados. Los buenos se conservan y los malos se arrojan. Los que esperan prodigios y eventos cósmicos como signos indiscutibles de la venida del Rey, o los que esperaban una restauración nacional y religiosa, han quedado desilusionados y escandalizados. Tu dinastía y tu reinado subsistirán para siempre ante mí, y tu trono será estable para siempre. Se lee en el 2º libro de Samuel.
El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está llegando. Conviértanse y crean en el Evangelio. Repetía Jesús. El templo de Jerusalén fue construido 3 veces y otras tantas fue arrasado. Lo proyectó David y lo realizó su hijo Salomón. Fue destruido en el año 586 por el rey Nabucodonosor y reedificado por los israelitas al volver de su exilio babilónico, en el año primero del gobierno de Ciro, rey de Persia, que había conquistado a Babilonia y favorecido su retorno a la tierra prometida. Permanece igual hasta que Herodes el Grande lo vuelve a proyectar desde sus bases. Una obra grandiosa destinada, sin embargo, a durar pocos años. Vendrá una nueva destrucción en el año 70 después de Cristo por parte de las legiones romanas. Será la definitiva. Cuando Jesús lo vio, todavía estaba en construcción, aunque su línea arquitectónica ya se había definido. El área, actualmente conocida como explanada del templo, corresponde al lugar donde se levantaba el edificio. Hoy, este espacio está dominado por la cúpula de oro de la mezquita de Omar y es el lugar sagrado de la religión islámica. La construcción estaba precedida por patios reservados a distintas categorías de personas, paganos, mujeres y judíos. El patio de los sacerdotes se encontraba en la parte interior, alrededor del santuario. El corazón del templo, el así llamado Santo de los Santos, era accesible solo para el sumo sacerdote una vez al año, en el día de la expiación, único momento en que él solo podía pronunciar el nombre de Dios. El templo se había convertido en símbolo de la unidad nacional, memoria de la tradición y esperanza de una restauración, único lugar en el que se podían ofrecer los sacrificios para el perdón de los pecados. Cumplía también una función porque allí confluían los depósitos y los tributos pagados por todos los judíos. En el templo se encontró con los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, que también estaban allí, sentados detrás de sus mesas, los que cambiaban dinero. Jesús al ver aquello hizo un látigo de cuerdas y echó fuera del templo a todos, con sus ovejas y bueyes, tiró al suelo las monedas de los que cambiaban dinero y tumbó sus mesas, y a los vendedores de palomas les dijo: «Quiten esto de aquí, no conviertan la casa de mi padre en un mercado». La reacción de Jesús, más allá de la violencia del episodio, es un gesto de purificación y por tanto religioso. Los del Sanedrín no pueden menos que preocuparse. El rabí que viene de una provincia lejana, aquel que el pueblo busca como un profeta e incluso como el Hijo de Dios, debe callarse. Porque aquel rabino está derribando barreras que ni siquiera pueden rozarse. Mira con benevolencia a los samaritanos. Tiene un comportamiento libre ante la mujer y se atreve a hablar con publicanos, paganos y hasta prostitutas. A la práctica exterior de la ley, a la puntillosa observancia de las reglas de pureza, Jesús contrapone la sencillez de los niños. El que se haga pequeño como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. No juzguen según las apariencias, juzguen con rectitud. Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados, y yo los aliviaré. Pagar el diezmo de la menta, del anís y del comino no basta cuando se descuida lo más importante de la ley, la voluntad de Dios, la misericordia y la fe. Cada regla se afecta, la revisión es radical, una toma de posición destinada al escándalo. Algunos ciegos y cojos se le acercaron en el templo y él los sanó.
Los discípulos de Jesús, que eran muchos, llenos de alegría, gritaban alabanzas a Dios por todos los milagros que habían visto. Algunos fariseos de entre la gente le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Pero él les respondió: Les aseguro que si estos callaran, empezarían a gritar las piedras. Luego, dejándolos, salió fuera de la ciudad y se fue a Betania, donde pasó la noche.